Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV. ¿Cómo andan? Arrancamos la semana siguiendo de cerca, por ejemplo, lo que nos ha dejado recién la reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo, y ahora les vamos a contar todo lo que ha dejado esa reunión que hace o que regula una modalidad que cada vez está creciendo más a propósito de la pandemia. ¿Cómo te va, Vero? ¿Qué tal, Meli? Buenas tardes para todos. Y bueno, esta comisión que ya lleva 3 reuniones, Meli, y que aparentemente el día miércoles van a buscar un dictamen unificado de los 17 proyectos que se presentaron en relación a esta modalidad, no actividad, sino modalidad de teletrabajo. Así es. Pato, ¿cómo va? ¿Cómo te va, Meli? ¿Qué decís? Buenas tardes. Recordamos que vamos a estar también con otros 2 temas importantes. Uno tiene que ver con lo que está pasando, reunión para dentro de un rato en Olivos del presidente de Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Decía Vero Benaim, por información que tenía desde adentro, que no iba a haber anuncios inmediatos. Recordamos que ayer se planteaba la opción de que tal vez se retroceda a fase 1 en Capital y el conurbano. Todavía eso no ocurriría, pero es otro tema central para la jornada de hoy, ¿eh? Obviamente es un tema sustancial para nosotros el coronavirus. El 95% de los casos se están registrando en la ciudad de Buenos Aires y lo que se denomina AMBA. Así que en un ratito vamos a estar hablando de esto, de las derivaciones que tenga esa reunión, porque por supuesto no se espera un anuncio oficial, pero ya se sabe por dónde va o con qué tiene que ver. Pero eso lo dejamos para dentro de un ratito en la segunda parte de nuestro programa. Queremos saber qué es lo que ha dejado esta Comisión de Legislación del Trabajo. Recién lo mencionaba Vero. Se trata de una nueva modalidad que obviamente requería un marco normativo. De hecho, había 17 presentaciones que estaban casi, digamos, se ensimismaban bastante, tenían bastantes puntos en común, y se escucharon durante estas reuniones informativas distintas voces. Hoy fue el caso de los empleadores, se escucharon las voces de las centrales de trabajo, las de los propios legisladores, porque el punto más importante tenía que ver con el derecho a desconectarnos. Nos llevamos el trabajo a casa, es la forma que se nos impone, porque claro, muchos de nosotros no podemos trabajar como lo hacemos nosotros aquí en un lugar que es ajeno a nuestra casa. ¿Quién provee los insumos? Era otra de las cuestiones que iban a tratar de regularse. Es el empleador, lo pone el empleado y se les descuenta de algún impuesto que después termina afectando su sueldo. Bueno, todo esto, ¿qué es lo que ha podido avanzarse? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, hay que destacar que hubo un pedido concreto también del sector empresarial y también de los trabajadores en tener en cuenta que se va a marcar una hoja de ruta con esta propuesta o esta iniciativa que se pretende unificar en esta comisión. ¿Por qué? Porque lo que dicen los empresarios y también algunos sectores gremiales es que la ley de contrato de trabajo nacional ya contempla esta modalidad. Lo que hay que hacer es básicamente marcar una línea general para que cada convenio colectivo luego ponga sus particularidades. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la educación regular, la educación a distancia, el comercio a distancia, las cuestiones sanitarias a distancias. Son todas modalidades distintas que cada convenio colectivo va a tener que regular. Eso por un lado. Respecto a la desconexión, que el derecho a la desconexión que se está planteando, bueno, también hubo un pedido concreto de los trabajadores, en este caso de la CTA, en una de las reuniones, donde establecieron que se debe cumplir ya lo que dice o establece la ley del convenio de trabajo colectivo, porque de que los trabajadores tienen que trabajar el horario o la jornada que está estipulada. Si son 6 horas, tienen que trabajar 6 horas. Si son 8 horas, tienen que trabajar 8 horas. No por fuera seguir trabajando como puede llegar a pasar con esta modalidad donde, como uno suele estar en su casa, tal vez se toma esta situación de que está conectado al 100%. Es que hoy por hoy este aparatito hace todo más difícil, porque más allá de una computadora existen un montón de recursos para que un empleador se tome se arrogue el derecho de contactar al empleado a cuanta hora quiera. Es tan importante que esto quede definido, porque la línea es tan delgada y no por eso tiene que ser informal el trabajo. Efectivamente, hay un tema también que era muy importante, al cual los trabajadores le asignaban un lugar clave, que era la cuestión de la reversibilidad. Esto es que si vos empezás a trabajar haciendo teletrabajo, si en algún momento
momento decís, mira, prefiero regresar a mi lugar de trabajo habitual, en el ámbito de la empresa, en el previo al comienzo del teletrabajo, vos tenés el absoluto derecho a regresar a ese tema y la igualdad salarial. Pero digo, todo esto eran cuestiones planteadas en el ámbito de la convocatoria a trabajadores. Ahora está la convocatoria a sectores empresarios que obviamente van a poner reparos. El dato a favor acá, para que esto se trate, es que hay consenso en el oficialismo y en la oposición en tratarlo, cosa que no pasa con proyectos más calientes, como por ejemplo el tema del impuesto a la riqueza u otros. Ya han dicho que esos temas por ahora quedan en suspenso. No va a ser tratado de manera virtual, así que bueno, esperemos a que se avance. Es una modalidad que sigue funcionando, que continúa trabajando, digamos, y por eso también la urgencia por parte del Ejecutivo Nacional. Recordemos que a esta comisión, también en esta comisión ha participado el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, ha estado brindando un informe, ha estado de acuerdo también con las objeciones, las observaciones que se hicieron respecto a esta modalidad, y es básicamente también una urgencia, como lo es la situación de la Ley de Economía del Conocimiento, ¿no? Son dos cuestiones que están vigentes y que van a ser una salida laboral que va a continuar, digamos, en lo que tiene que ver con la pospandemia. Sí, vamos a consultarle sobre todos los detalles que ha dejado esta tercera reunión informativa a la diputada Carrizo, que ya nos está escuchando y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos. No, hola, buenas tardes, chicas. ¿Cómo están ustedes? Chicos, es mixta la mesa. Chicos y chicas. Bueno, cierto, si no estaba escuchando tu última voz. Diputada, ¿qué fue lo más sustancial que ha escuchado de la reunión de hoy? ¿Qué es lo que nos puede contar de lo que ha pasado allí? No, la verdad que ha sido muy positiva estas reuniones informativas que se ha desarrollado desde la presidencia, de la comisión, por un tema que evidentemente al legislarlo, al trabajarlo, bueno, hay que tratar de escuchar a todos los sectores. Empezamos con los gremios, el Poder Ejecutivo, ahora la parte empleadora, que es muy importante porque también estamos trabajando sobre seguramente una modalidad que llegó para quedarse ahora, pero también que puede generar un impacto de trabajo importante para lo que viene. Entonces, creo que ha sido muy positiva. El compromiso es continuar el miércoles para ver si podemos sacar algún dictamen. Como bien lo decían ustedes, hay 18 proyectos presentados, entre los cuales hay muchísimos puntos de coincidencia y algunas cuestiones para anotar. Yo creo que el tema del derecho a desconexión, evidentemente nadie está discutiendo la continuidad de la ley de contrato de trabajo. Esto es obvio. Esto es un piso de garantía y de derechos que el trabajador tiene y que todo lo que podamos regular va a venir a mirar esta especialidad de modalidad de trabajo, ¿no? Porque acá estamos hablando de un derecho a desconexión que la ley de contrato de trabajo no lo establece. Entonces, tenemos que regular para una... Le quiero hacer una pregunta, porque hace un rato estaba leyendo un relevamiento que se había hecho respecto a esta modalidad y digamos, un relevamiento privado que sostenía que el 47% de las empresas va a sostener post pandemia esta modalidad de trabajo. Entonces, parece que el COVID ha venido a acelerar un montón de discusiones. Claro, el teletrabajo existe hace muchísimo tiempo. Entendemos que siempre depende de los recursos de cada empresa, las cuestiones particulares de cada tipo de trabajo, pero aquí hay muchas empresas que dijeron, y aquí me quedo. Y quiero tener a mis empleados trabajando de esta manera, por lo menos casi el 50% de las empresas relevadas. Mira, nosotros tenemos, el relevamiento que tenemos que es un universo del 3% de los trabajadores que estarían desempeñándose de esta manera. O sea, evidentemente que ha habido una modalidad que a través de la pandemia, y también acá hay que distinguir dos cosas. Una cosa es regular esto, por lo que hemos presentado proyectos que hemos sido confirmantes para la cuestión privada, y otra cosa es para lo estatal o para lo público, como bien lo decías vos, por ejemplo, el tema de los docentes. Claro. Esto es una discusión que también vamos a darla porque hay algunos proyectos que contemplan para las dos modalidades y otros para avanzar en lo privado. Porque también esto
es importante distinguirlo porque hay un ámbito público bastante importante en este tema también que se está avanzando en el tema de la modalidad de teletrabajo. Así que, en principio, creemos que mientras se garanticen los derechos del trabajador, se les garantice, nosotros lo que queremos aquí es que se legisle sobre principios o derechos específicos para esta modalidad de prestación. Que esto es lo que hablábamos, el derecho de conexión, la garantía de la intimidad, el derecho también de la indemnidad, que es justamente quién paga los costos por tener las conexiones que necesitamos para desempeñar el trabajo, el equipo de trabajo, la computadora, estas cuestiones que deben reglamentarse. Y por supuesto que de nada obsta, nosotros, la verdad que desde la oposición, nosotros creemos que hay cuestiones reglamentarias o que son típicas de una actividad que seguramente el convenio colectivo deberá trabajarlo, ¿no? Deberá de establecer cómo, si se paga un plus o si los equipos se los da el empleador, todas estas cuestiones que pueden establecerse, pero sí hay cuestiones que deben, como por ejemplo, que este teletrabajo sea voluntario, que no sea impuesto. Diputada. Entonces, hay cuestiones que hay que legislarlas y seguramente las cuestiones más reglamentarias o más adecuadas a la actividad serán reglamentadas por parte de los convenios colectivos. Diputada, entonces, básicamente, ¿qué tal? Buenas tardes, Verónica Benaim la saluda. Básicamente, entonces, hola, Vero. El dictamen que se va a tratar de consensuar el día miércoles va a apuntar, digamos, a una modificación o algún agregado de la ley de contrato de trabajo general que está vigente, o va a ser una iniciativa que va a ir por otro lado, para dejarlo claro, digamos, ¿no? La verdad que nosotros desde los proyectos que venimos acompañando es que creemos que tiene que haber un régimen especial, una legislación específica para este tema, no una modificación de la ley de contrato de trabajo. Es decir, y esto creo que es lo que vamos a trabajar para poder consensuar. Hay voluntad, por lo visto, porque por tanto de la presidenta, por también diputados del oficialismo lo han manifestado, y nosotros lo que creemos específicamente es que hay que hacer una reglamentación, un régimen especial para este tema de teletrabajo y no modificar la ley del contrato de trabajo. Bien. Como hay un borrador también que hemos visto, ¿no? Nosotros, o sea, quien les habla, además hemos firmado un proyecto donde creemos que hay cuestiones específicas a esta tarea, a esta modalidad de prestación de trabajo que deben reglamentarse en un apartado especial. Diputada, una consulta, porque creo que el teletrabajo es el trabajo más globalizado del mundo, hace rato que hay teletrabajo, y la pregunta es, ¿cuál es la legislación vigente? Digo, porque acá pasa en la Argentina que uno hace consultas básicamente bancarias o consultas en empresas de seguros y está claro que quienes responden son trabajadores que a lo mejor no viven en la República Argentina. Y a la inversa, vos tenés en la Argentina gente que hace teletrabajo, básicamente en lo que son responder atención al cliente para empresas europeas o americanas. En ese caso, digo, primero, si tiene un registro de cuánta gente trabaja así, y segundo, ¿qué legislación corresponde? ¿Quién ampara al argentino que trabaja acá para empresas americanas o europeas que obviamente contratan acá porque los sueldos en dólares son significativamente menores? No. El contrato de trabajo de empresas que están radicadas aquí, o sea, evidentemente son el derecho argentino el que está vigente. Sí. Por más que la empresa preste servicios, digamos, o venda su software o lo demás al extranjero. Es decir, nosotros la verdad que lo que menos deseamos es la precarización por parte del trabajador, ni tampoco ponerlos en condiciones de que realmente esto sea un impacto negativo, la legislación, para el futuro de los empleos que se puedan generar. Lamentablemente las estadísticas se las pedimos al ministro Moroni, que estuvo la semana pasada, y él tampoco nos habló sobre una estimación, porque pasa que parece que en Argentina no tenemos datos fehacientes de cuánto afectarían,
pero por lo que tenemos relevado es que justamente está apuntado, y es uno de los temas que nosotros también hemos planteado en uno de los proyectos y que seguramente va a ser materia de discusión, el tema de los incentivos. Por el momento está destinado, o sea, la mayor cantidad de trabajadores de esta modalidad son aquellos hasta los 35 años, ¿no? Sí. Claro. Por ahí los que están más afianzados con esta cuestión de las tecnologías, pero nosotros creemos que esto es una política pública que debe incentivarse para poder generar y romper esa brecha que hay para los mayores de 35 años hasta los 45, 50, que justamente son, con medidas de acompañamiento para las pymes, con digamos, promociones especiales con temas de impuestos o bien capacitaciones a los mismos empleados que por allí tienen por ahí una barrera por el tema del conocimiento. Entonces creemos que esto también, sobre todo el proyecto de Maxi Ferraro trabaja sobre un incentivo muy importante. Para algunos no era necesario incorporarlo, por eso hay varios temitas que por ahí vamos a estar trabajando de acá hasta el miércoles con un diálogo directo por parte de la oposición y el oficialismo. Eso es muy bueno para poder ver si podemos lograr un dictamen unificado, consensuado, para que esto también entre de la mano de otro proyecto de ley, que es la Ley de Economía y Conocimiento, lo que mencionaba. Que también son complementarios. Diputada, yo la quiero llevar a una situación que debe ser, ustedes la deben haber escuchado en las reuniones informativas, de lo más cotidiano, ¿no? que uno viene escuchando por esta época. Una mujer o un hombre que queda en su casa, afortunadamente con trabajo, con empleo, y tiene que repartir entre el cuidado de los niños y los requerimientos de sus jefes. En la gran mayoría de los hogares hay una computadora, no sé si esto ustedes lo tienen relevado, pero me imagino que en la gran mayoría de los hogares hay una computadora que debe alternarse entre la presencia y la escolaridad de los niños y las demandas de los jefes. ¿Cómo está previsto esto? Porque a veces uno tiene la voluntad de cumplir con esas 6, 8 horas de demanda laboral, pero al mismo tiempo tiene que escolarizar a sus hijos, que no tienen otra alternativa más que hacerlo a través de esa misma computadora, y a veces ese chico no cuenta con un insumo que le ha proporcionado el colegio. Entonces, esto me imagino que también lo van a pretender regular ustedes, porque si uno está al cuidado de un menor que está en época de escolar, tiene que garantizarle el puesto de trabajo y también la escolaridad a sus hijos. La verdad que tocas dos temas importantes. Uno, el tema de las famosas incentivos por el tema del cuidado y de justamente que habló la directora de género del Ministerio de Mujer, y por la cual se lo pregunté directamente, de cómo están trabajando desde el Ejecutivo con algunas políticas del cuidado, que son justamente el tema de las licencias compartidas con el marido, ¿no? Pero también va de la mano con el tema de la jornada, con el derecho a desconexión y también con los equipos que debe garantizarlo el empleador. Nosotros en esto no tenemos duda que evidentemente o le garantizan todo el equipo o le pagan un plus para que puedan adquirirlo. O sea, esto es una cuestión de que en la relación laboral esto se va a plantear, y es lógico y es algo de sentido común, porque obviamente vos lo tenés se plasma en esta relación, en esta modalidad de prestación diferente, porque justamente necesitas el tema de la tecnología. Y por otro lado, el tema de la jornada, porque acá vos no vas a poder estar exigiendo una jornada a lo mejor de 8 horas, de 7 de la mañana o de 8 de la mañana a como estamos acostumbrados por ahí con una atención de comercio. Claro, porque eso es lo que hace que después uno termine trabajando, y uno termina trabajando hasta las 10 de la noche porque es el hueco que te dejaron libres los chicos. Por eso yo creo que hoy ha sido positivo dentro de las manifestaciones, y que creo que se va a tender a establecer un sistema de modalidad por objetivos o por metas, que creo que esto es el acuerdo entre el empleador y el trabajador de determinada tarea, qué sé yo, administrativa,
o una planificación en tanto tiempo y por supuesto que queda, la flexibilidad del horario por parte del trabajador. Entonces creo que estas son las cuestiones que justamente por eso nosotros creemos que esto debe regularse en algo diferente y no es simplemente modificar la ley de contrato de trabajo. Claro. Porque esto tienen cuestiones muy específicas, claro. Y que deben estar garantizadas. Diputada, hoy mientras miraba la comisión escuchaba que alguien hacía una observación que me pareció muy interesante porque también hay que contemplarlo y tiene que ver con las lesiones por malas posturas que se pueden tener ejerciendo esta forma de trabajo, digamos. Y también algo que me pareció súper interesante, creo que lo marcó la doctora Viviana Díaz, abogada, que tiene que ver con el estrés digital. El burnout. Exactamente. El síndrome del quemado. Exactamente, el síndrome del quemado. Bueno, que nos suele pasar a varios y a muchos por justamente estar tantas horas en contacto con la tecnología. ¿Cómo se piensa regular esta situación? No, la verdad que sí, es sumamente interesante todo esto. Sí. Creo que hoy lo estamos viviendo todos en un sistema que nos ha cambiado 100% la vida y creo que son las modalidades a regular. Obviamente que estos proyectos contemplan que se incorpore dentro de los riesgos de trabajo todo este tema que vos lo manifestabas, porque van a ser nuevas consecuencias a un trabajo diferente, a una forma, una prestación diferente de trabajo. Entonces justamente el tema de las posturas, el tema de todo lo que es corporal, pero también todo lo que es psicológico, que también deben entrar dentro de las enfermedades laborales, o sea, dentro de las cuestiones lógicas de una prestación y una modalidad diferente con esto. Así que es un gran, la verdad es que es apasionante empezar a ver todo esto porque se crea un abanico de muchas cosas, como por ejemplo otro referente de APIME, creo que fue, que dijo, el tema del plus salarial, porque el empleador ahorra en primas por accidentes itinerares, es decir, del trabajo a la casa o de la casa al trabajo, es cierto, porque vos no tenés desplazamiento, y por parte de alquileres o costos de un lugar de trabajo mucho más pequeño, porque no tiene tanta gente. Sí, la verdad que a mí no, digamos, es una cuestión nueva, un disparador nuevo que esta gente, por eso es importante escuchar todo, ¿no? De cómo la miran de un lado y del otro, y otra persona como dijo, un mensaje que llegue a destiempo, ¿qué produce? ¿Injuria? Bueno, creo que también tenemos que buscar un equilibrio para justamente no buscar, digamos, darle la garantía al trabajador de la tranquilidad, pero para también, por supuesto, incentivar estas nuevas formas de trabajo que también creo que viene para el tema del género, va a venir, yo creo que muchas mujeres también van a mirar esta posibilidad de trabajo de una manera, con una oferta especial, porque también pueden compatibilizar estar en su casa con el tema del trabajo, mientras esto se establezca con metas y cuestiones obviamente que garantizar el derecho de descanso, es una posibilidad viable de trabajo, ¿no? Diputada, la cambio de tema, porque usted también estuvo en el marco de que es diputada por Córdoba, tuvo una reunión hace unos días con la mesa de enlace, hablando del tema Vicentín. El sábado hubo una concentración en el interior de ciudades de Santa Fe y de Córdoba, fue importante, acá fue mucho menor la convocatoria en el Obelisco o en Plaza de Mayo, pero le pregunto esto porque esta mañana le preguntaron a Pedro Salas, usted tal vez lo conoce, es el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, sobre si con proyectos como el de Vicentín se apunta hacia una nueva Venezuela, y dijo, el que dice eso está alucinando. Usted que conoce el tema, que es cordobesa, Córdoba siempre fue eje de muchos reclamos, ¿cómo vio el reclamo y si coincide con Salas, con lo que dijo el titular de la Sociedad Rural de Córdoba, diputada? No, la verdad que yo no lo he escuchado a Salas, pero sí he visto y he seguido el sábado con mucha atención todos los reclamos. Creo que son reclamos originarios del pueblo, de las masas, de las bases que están molestas por determinadas actitudes del gobierno nacional. Por ahí de gente a lo mejor que hasta votó al mismo presidente, pero
que no está de acuerdo con esta modalidad. Es decir, acá no solamente se unió el campo, sino como en la 125 no es un reclamo del campo, sino es un reclamo de todos aquellos que siguen apostando por la Argentina y que quieren seguridad jurídica con reglas claras y que no te las cambien, de que un día para el otro digan que la propiedad privada no existe más. Entonces creo que fue muy fuerte, en Córdoba se hizo sentir, como usted bien lo dice, esperemos que esto haga reflexionar al presidente, de que evidentemente podemos discutir, es decir, será cuestión de la justicia definir qué pasó con la plata de Vicentín, quiénes son los responsables o no. Pero sí creo que hay un concurso de acreedores que tiene la justicia provincial de Santa Fe y que seguramente dentro de eso se debe estar buscando la solución para que una empresa como Vicentín no claudique, sino que siga, que continúe y que por supuesto los acreedores puedan cobrar y que los empleados puedan seguir con esta fuente de trabajo. Creo que ahora hay que escuchar a cierto sector de la Argentina, que no solamente fue en Córdoba, fue en Neuquén, fue en Santa Fe, y la verdad que yo creo positivo que el presidente haya tomado un plazo para poder escuchar alternativas y que no, el camino no es la expropiación. Creo que hay muchísimas otras figuras alternativas que se pueden manejar. Bien. Este jueves yo en la comisión de cooperativas vamos a tener las voces de los cooperativistas dando una mirada sobre el tema Vicentín, así que los invitamos a que vamos a ver en qué podemos seguir aportando, ¿no? Bien, diputada Carrizo, gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Vamos a presentarles a ustedes un pequeño resumen de algunas cosas que nos parecen importantes que sepan de lo que ha pasado en estas distintas reuniones informativas dentro de la Comisión de Legislación del Trabajo. La mala noticia es que este país está rezagado en cuanto a su definición sobre cómo queremos instaurarnos en la economía global en el marco de la Cuarta Revolución Industrial. Sin embargo, tenemos una buena noticia, que es que tenemos capacidades importantes para hacerlo. Eso sí, si logramos la combinación adecuada de consenso social, hablábamos recién de ello, de política pública y de iniciativa privada. El trabajo remoto no es un fin en sí mismo. Es de alguna manera la consecuencia de haber adoptado una serie de tecnologías para la producción de los bienes y servicios que permiten de alguna manera o dan lugar a esa modalidad remota. Si nosotros observamos el entramado de nuestras empresas, nos vamos a encontrar con muchas empresas que están muy por debajo del potencial de utilización de esta modalidad remota, y eso tiene que ver con las dificultades que tenemos para digitalizar nuestra economía. Establecer actividades no presenciales que requieran teletrabajo con la coyuntura actual, el 27% de las empresas lo están desarrollando en sus procesos y los mismos se encuentran en pleno proceso de transformación digital. Y cuando hablamos de proceso de transformación digital, permítame compartir por lo menos nuestro punto de vista, es un proceso que lleva tiempo, que lleva una gran inversión y que las pymes tenemos que estar ayornándonos permanentemente. Venimos muy golpeados, es un sector, el pyme, que viene muy golpeado económicamente hablando, y sobre todo estos procesos que demandarían mucho más tiempo ahora ha acelerado todo nuestro proceso de implementación. Tenemos que tener una actividad muy fuerte de capacitación y de entrenamiento y de crear. Acá hay que trabajar en conjunto, Estado, las empresas privadas y demás, para generar esta cantidad de recursos que hacen falta. Lo que tenemos nosotros, que podemos trabajar de distintas localidades, con lo cual también genera algo federal, de integración, de inclusión. El salario mínimo con el que se ingresa a nuestro sector es por encima de la canasta básica, es decir, que es inclusivo, podemos sacar un montón de gente de la pobreza, podemos trabajar en un montón de frentes. Es la modalidad que se impone porque muchas empresas encontraron como manera de que sus empleados sigan activos el teletrabajo o el trabajo a distancia o el famoso home office. Lo que pasa es que la pandemia vino a acelerar todo el debate y de pronto nos encontramos en casa con situaciones que todavía no estaban reguladas. ¿Cuántas horas voy a trabajar? ¿Cómo hago para poder estar mínimamente en condiciones para responder con los requerimientos técnicos? Todo esto es lo que está tratando de encontrar un marco normativo. Queremos saludar a Felipe Álvarez, el diputado que también formó parte, por supuesto, de estas reuniones de comisión, que ya nos está escuchando. ¿Cómo le va? Muchas gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buenas tardes para ustedes, para todo el equipo. Gracias por el contacto. No, al contrario, al contacto. Al contrario, lo que yo quiero saber es, a ver, hablan de 17 presentaciones o 18, lo mismo da. ¿En qué se diferenciaban? ¿Cuáles eran los puntos irreconciliables entre tantas cosas que uno entiende que todos están a favor de que el trabajador no pierda sus derechos, de que no pierda su trabajo, de que no pierda su intimidad? ¿Cuáles eran los puntos de mayor discordia entre los proyectos presentados? A ver, yo considero que básicamente lo que tenemos que lograr, el punto de equilibrio, es entre lo que vos señalás, los derechos que tiene el trabajador a partir de esta nueva modalidad que se está dando en el mundo entero y sobre todo que se vio profundizado con el tema de la pandemia del COVID-19, buscar el punto de equilibrio entre esos derechos, pero también las necesidades, los requerimientos que tienen hoy el sector empresarial, el sector productivo de la Argentina. La Argentina tiene que seguir creciendo, produciendo, generando empleo, exportando, y por eso es importante que lleguemos a un punto de equilibrio. Yo creo que básicamente la discusión estaba ahí, ¿no? Estos institutos nuevos que tiene esta modalidad de trabajo en torno a la jornada de trabajo, en torno también a esto que señalas, el derecho a la desconexión digital, las condiciones de seguridad e higiene, en fin, alrededor de 17 proyectos que fueron presentados y que en estas distintas jornadas que se han realizado desde la Comisión de Legislación del Trabajo, y aprovecho para felicitar a las autoridades de la Comisión que han hecho posible esto, ha permitido escuchar a todos los sectores, recibir todas las propuestas, las inquietudes, tanto de los representantes sindicales, del sector empresarial. Hoy también hubo representantes de la Asociación de Magistrados, en fin, que todos puedan ser escuchados y que nosotros como diputados del pueblo podamos elevar la mejor propuesta para la Argentina, insisto, logrando ese equilibrio entre las necesidades que tiene hoy las empresas, la producción, pero también los derechos que tienen los trabajadores. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Una de las cuestiones que se plantearon en estas reuniones tiene que ver con la tercerización y lo que es cómo regular el trabajo deslocalización, lo llamaron algunos gremios. ¿Se pensó en estas cuestiones? ¿Qué va a pasar finalmente con esa situación? A ver, sí, se planteó ese tema. Insisto, son distintos institutos que hacen a esta nueva modalidad de trabajo que se ha visto profundizado. Entiendo que las pautas o las condiciones mínimas de este trabajo entran en lo que es la ley del contrato del trabajo, pero también algunas cuestiones que tienen que ser saldadas, tienen que ser previstas por la ley, por el proyecto que estamos tratando, pero también dejar un margen a las negociaciones colectivas de trabajo. Creo que, insisto, con lo que hemos logrado en estas reuniones, estas jornadas que se han llevado adelante, vamos a elevar a la Cámara de Diputados, ya al recinto en pleno, un dictamen que prevea todas estas cuestiones y que sea lo mejor. Todavía el dictamen no ha salido hoy en la comisión, no ha sido firmado, pero más o menos nos vamos acercando ya al proyecto final. Recién tanto tu pregunta como la de tu colega me decían cuáles son las diferencias. Creo que ha habido extremos de los dos lados, por ahí los que representan al sector empresarial, como por ahí también quienes representan a los trabajadores. Por eso insisto yo que lo que tenemos que lograr es un equilibrio que permita a los trabajadores mantener condiciones dignas de trabajo, las condiciones salariales, la posibilidad de esto del derecho, un instituto que hace el teletrabajo, que es el derecho de la desconexión digital, la posibilidad que tenga intimidad, privacidad, pero también que las empresas puedan llevar adelante esta modalidad y que sea en el marco de lo mejor para la Argentina. Diputado, perdóneme una consulta, porque hay un debate muy importante acá en el AMBA, en Capital Federal y Conurbano, sobre si se endurece o no el tema de la cuarentena. La Rioja es vecina de Catamarca, en Catamarca están limpios, sin casos. ¿Ustedes cómo están? ¿Con la situación controlada? ¿Hay áreas de riesgo? ¿Cómo están en este momento?
Sí, estoy al tanto de lo que pasa en el AMBA, si bien soy riojano, bueno, de hecho estoy ahora en la provincia de La Rioja, en mi provincia. La verdad que es un tema delicado y también creo que lo que hay que lograr ahí es un equilibrio entre todo lo que hace a la cuestión sanitaria y más que se ha profundizado. Y también es cierto que la gente está cansada, ¿no? Uno va perdiendo la paciencia de estar básicamente encerrado. Familias enteras que llevan ya semanas, meses en aislamiento. Pero bueno, yo creo que hay que hacer un último esfuerzo para lograr controlar toda la cuestión sanitaria. En La Rioja tuvimos cerca de 70 casos, 7 fallecimientos, tuvimos que lamentar, pero bueno, gracias a Dios hoy no hay casos en circulación, por lo menos de los que se han testeado, ya llevamos 15 días sin casos. Catamarca, que está pegada a La Rioja, directamente prácticamente no tuvo casos. En fin, creo que lo que tenemos que priorizar ahora es la salud, pero también ir pensando en la post-pandemia. ¿Cuáles son las medidas que va a tener que articular el Estado Nacional, los gobiernos de las provincias, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para todo lo que viene después, ¿no? Que realmente es preocupante y sobre todo me refiero a lo que hace a la economía? Sin duda, sí, hay que poner también la mirada ahí, no hay que perder de vista que la urgencia es poder resistir lo mejor posible al embate de la pandemia en todo sentido, a nivel sanitario, psicológico, emocional, pero también a nivel económico, y ver cuál va a ser el mejor plan para reactivar lo antes posible la economía y por supuesto el trabajo. Diputado, gracias por este contacto con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Queremos saber qué es lo que está pasando por estas horas en la provincia de Buenos Aires. Lo hacemos a través del contacto con nuestra compañera Magalí Arens. ¿Cómo andás, Maga? Hola Meli, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. Estamos en comunicación en este momento con el diputado Sebastián García de Luca. Él es diputado por la provincia de Buenos Aires, del PRO, y precisamente conversando sobre AMBA, sobre esta decisión que se supone que se anunciará de endurecer la cuarentena tanto en la ciudad como en la provincia, con algunas diferencias entre Larreta y Kicillof. ¿Qué opinión tiene usted, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al despacho en estos tiempos. Obviamente que el trabajo coordinado es lo que todos los argentinos hemos privilegiado durante todos estos meses. Quienes somos de la provincia de Buenos Aires hemos visto ese trabajo mancomunado, la verdad que es lo que más nos alegra desde la política y es lo que tenemos que reivindicar en términos del diálogo y el consenso que se llevan adelante. Y lógicamente también empezar a buscar cuáles son las particularidades de cada distrito, y en eso en todo caso aparecen alguna que otra diferencia que va a haber entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano o la provincia de Buenos Aires. Así que esperemos novedades. Yo recién salgo de la reunión de la comisión, así que no estoy al tanto del resultado de esa reunión ni tampoco si hay algún anuncio dando vuelta, pero sí me parece importantísimo que haya una coordinación. Acá obviamente que quienes somos de la provincia de Buenos Aires es una heterogeneidad en semejante distrito, en semejante territorio. Yo soy de Chivilcoy, del interior de la provincia, vivo en La Plata, o sea que estoy medio tironeado entre lo que es el interior de la provincia y lo que viene a ser más el conurbano de la provincia. Pero sí me parece importantísimo que toda la parte donde ahí aparece el mayor foco de contagios, que es el conurbano, obviamente en la que también se considera La Plata, más allá de no ser conurbano, haya una coordinación con la capital federal, porque así ahí aparece el tema de transporte. Acá lo que está focalizado es la preocupación sobre el transporte de miles y miles de bonaerenses que vienen a la capital federal y que van y vuelven todos los días, y en este momento de particularidad donde además se agrega la tensión económica, el cansancio de la sociedad y donde aparece supuestamente lo que es el pico de contagios. Así que creo que ahí, independientemente de los matices, independientemente de la logística que tiene en términos sanitarios la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, me parece que la actitud coordinada es algo sumamente necesario. Y después donde aparece obviamente esa otra situación que tenemos en el interior de la provincia de Buenos Aires, cerca de 100 municipios de la provincia de Buenos Aires, donde hay contados casos. En Chivilcoy recién ayer hubo el 6º caso de contagio, que obviamente no es de circulación interna, sino que tiene que ver con gente que viene al mercado central o por trabajo o necesidad, viene a la Ciudad de Buenos Aires y cuando vuelve, quizás por el control o porque no tenía en el momento donde le hacen el control el ingreso a la ciudad, surgen estos casos, pero también requiere un análisis en general
pero sobre todo en los lugares donde no hay circulación local, nos parece importantísimo que empiece a haber un grado de descentralización de la toma de decisión. Tiene que haber una inteligencia del Estado donde todos estos municipios que no tienen circulación de contagios, pero tenemos ciudades paralizadas. Entonces, Diputado. el 99,99% de las ciudades de la ciudad que no tiene contagio, sí. No era mi intención interrumpirlo. Si quiere termine el concepto que estaba haciendo, solo quería que supiera que le queríamos hacer preguntas desde el piso. Sí, bueno, termino entonces con la parte ¿Cómo no? Claro. Que me parece importante que las ciudades del interior, sobre todo la provincia de Buenos Aires, que tienen otra dinámica a lo que me preguntaban recién, requiere un análisis y una inteligencia totalmente distinta, de fuertes controles, pero también ver que tenemos ciudades paralizadas, completamente paralizadas, sin ningún tipo de caso de contagio circulando en la ciudad. Sí, lo que le quería consultar particularmente tiene que ver con algo que, me parece que Horacio Rodríguez Larreta, que es el referente del partido al que usted pertenece, viene insistiendo, referente, digo, a nivel de logística, ¿no? De todo lo que está sucediendo, exactamente. Él viene insistiendo que efectivamente hay una muy buena coordinación entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires y un muy buen diálogo. Esto lo viene destacando en reiteradas entrevistas que ha venido dando. Ahora, por otra parte, hay un presidente de la Nación que en cuanto le empiezan a consultar sobre los casos, el crecimiento, la curva, el R1, dice, bueno, querían salir a correr, ahí tienen, querían abrir la economía, ahí tienen, como si casi la culpa hubiera recaído en las necesidades que empieza a mostrar una población que está hace más de 90 días privada de un montón de situaciones que antes tenía y ahora ya no tiene. De hecho, a las vistas, perdón que me extienda tanto, pero le quería hacer una introducción para llevarlo a esta pregunta. Entonces, por un lado hay una coordinación, pero por otro lado hay una población que está realmente hace más de 90 días ingeniándosela como puede para pagar sueldos, para no quebrar, para no cerrar el restaurante que había abierto con muchísimo esfuerzo, para pagar créditos, etcétera, etcétera. Y bueno, y chicos que necesitaban salir y recrearse, y padres que necesitaban ver a sus hijos en el Día del Padre. Quiero saber qué va a significar esto que recién le preguntaba a Magalí, que supuestamente hay que retrotraer todo a fase 1. ¿Qué significa que el transporte público solo pueden subirse aquellos que son considerados esenciales y hay un montón de trabajadores que tienen que seguir saliendo a la calle, solo que laburan en negro o tienen otras cuestiones que no son consideradas esenciales para el permiso que nos da la aplicación Cuidar, pero su realidad dice que tienen que salir sí o sí, su empleador no les puede pagar de otra forma el transporte? ¿Hacia dónde estamos yendo? A ver, comparto con vos, me parece que acá los méritos no son de la política y los castigos son de la gente. Parece que ahora la culpa fuera de los runners. Y creo que lo que tiene que haber habido, en todo caso, todo este proceso es Diputado, discúlpeme que lo interrumpa nuevamente, pero en este caso tiene que ver con una cuestión técnica. Perdimos la posibilidad de verlo y la verdad no tiene ningún sentido que estén poniendo todo el tiempo mi cara cuando el que está hablando es usted. Vamos a tratar de reparar esta situación porque justo le había hecho una pregunta larguísima y lamentablemente sigo yo en plano y ni siquiera lo podemos ver. Le agradecemos mucho. No sé lo que está pasando, pero bueno, acá... Es una cuestión técnica. Cuando quiera, exacto. Ahora en un ratito, en cuanto lo resolvemos, volvemos a usted, porque si no, era rarísimo. Está el diputado Patiño escuchándonos, ya podemos darle la bienvenida a él a DTV. Estamos conversando sobre la situación. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hicimos un cambiazo que tiene que ver con la tecnología. Todos van a saber entender porque nos pasa sin parar esto. ¿Cómo le va, diputado? Está muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, no sé si escuchó algo de lo que le veníamos trasladando allí el diputado de Luca. ¿Le podría pedir usted esa respuesta que habíamos dejado pendiente? Insisto, por una cuestión técnica tuvimos que cambiar la cara de un diputado por la del otro. Sí, bueno, con respecto a lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, concretamente, uno ve con precaución, digamos, y con mucho interés la gestión que está haciendo el jefe de gobierno, y en algunos casos también siempre hay debates internos acerca de la posición que él toma con respecto a la relación con el gobierno nacional. A mí me parece que el que gestiona tiene que focalizarse en eso. Me parece muy bien que
digamos, que el jefe de gobierno tenga una relación aceitada con el gobierno nacional. Y bueno, después la reacción o los comentarios del presidente hacia el tema de la cuestión de los runners o no runners, me parece que pasa más por esos pantallazos de política partidaria y política tradicional que se dan siempre en estas circunstancias. Yo creo que, por lo menos de la mirada que tengo yo, es respeto por el que gestiona, sea del gobierno nacional o del gobierno de la ciudad, y sí la mirada puesta en la preocupación que tiene uno como representante, en definitiva, de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde resido, la preocupación sobre la paralización económica, ¿no? Yo estoy en Villa Crespo y miro los locales cerrados, los comercios cerrados, la verdad que con mucha preocupación de saber cómo se va a solucionar todo esto y cómo vamos a salir de todo mire, esto. yo le quería trasladar una situación completamente cotidiana, no es autorreferencial, pero tiene que ver con contactos que uno ha establecido tanto con empleadores como con empleados, personas que tienen la suerte de trabajar en lugares a donde verdaderamente los están cuidando desde su puesto de trabajo, su salario, hasta su salud, y lugares a donde sucede todo lo contrario. ¿No le parece que ha llegado un punto donde estamos a puntito de que se corte el hilo por lo más delgado, que es por el laburante, por la persona que tiene que salir de su casa a garantizar el pan y sabe que está arriesgando en muchos casos la salud, y del lado de la empresa lo están presionando y tiene que salir y tiene que ver cómo se las ingenia, porque por ahí no se puede subir a transporte público? ¿Cómo se subsana eso? Porque eso es lo que está pasando. Sí, no conozco los casos puntuales de presión, digamos, por parte de las empresas, pero que seguramente los debe haber. Yo creo que eso es con responsabilidad, realmente no cabe otra situación. Yo no soy un político que espera que el Estado esté en cada detalle para controlar esto, porque justamente me parece que lo que se necesita acá es tal vez una mesa así como hay mesas de diálogo social y económico, me parece que mesas con los empresarios donde puedan sentarse y pensar cuál es la manera de producir. O sea, siempre digo que no está bien que el Estado diga qué producir o a cuánto producir, pero no está mal que se siente con los productores, con los comerciantes, con los empresarios y con los trabajadores, y entre todo poder establecer rama por rama, ver de qué manera se puede ir saliendo de la cuarentena, porque en algún momento va a haber que salir, y mientras tanto cómo podemos manejarnos en esta situación. Acá, lo que les decía antes, uno también conversa en el barrio con comerciantes. Yo estoy cerca de la zona de los outlets de ropa y suelo conversar con gente acá del barrio que muchos ya ellos imaginan cuáles son los protocolos. Lo mismo con los gimnasios, ¿no? El dueño del gimnasio dice, yo quiero abrir, o sea, podríamos manejarnos de esta manera. Me lo dicen a mí me exceden las cuestiones sanitarias en sí, pero me parece que una buena reunión con los que producen, teniendo también en cuenta a los expertos que manejan las cuestiones de salud pública, me parece que podría llegarse a un determinado punto donde pueda ir abriéndose la cuarentena. A veces ahora, lo que diputado, veo que, diputado, una sola cuestión nada más, porque yo, obviamente que uno entiende todos los reclamos de la gente que necesita trabajar, es lo más natural. Lógico. Digo. Ahora, el tema es que también hay una cuestión, si uno mira lo que pasa al lado, en Chile hay 5.000 muertos, en Brasil hay 50.000 muertos, hay centenares de miles en Estados Unidos. Digo, si acá se precipita ese nivel de crisis, los costos van a ser de los Soy Prudentes, va a ser de Larreta, va a ser de Kicillof y va a ser de Alberto Fernández. Por eso me parece que obviamente son los más prudentes, ¿no? Uno entiende todos los reclamos, pero si acá tenemos 5.000 muertos como en Chile, los costos los van a pagar los funcionarios. Y me parece que por eso, razonablemente, pese a los costos, son muy cuidadosos, me parece, ¿no? Exacto, incluso por eso comencé, digamos, claro, la charla de esa manera, y por eso también, digamos, como un opositor que realmente está muy preocupado por la cuestión económica, también quiero ser prudente con eso. Por eso no fui, digamos, de los que salieron a reclamar movilizaciones. Creo que en ese sentido me parece que tenemos que tener mucha precaución, porque yo lo que siento también es que, no sé si les pasa a ustedes o a los que están escuchando, pero lo que noto es que ahora uno empieza a escuchar de
familiares o amigos que tienen COVID o que están, digamos, o que les dio positivo el hisopado, cosa que hace un tiempito atrás los comentarios era que uno no conocía a nadie con COVID. Claro. Pero bueno, supongo que también tiene que ver toda esta cuestión de la estación del año en la que acabamos de ingresar, así que me parece que la precaución tiene que estar en primer momento y sobre todo para los políticos. Nosotros en este sentido, por eso decía, respeto mucho la situación en la que se encuentran Horacio Rodríguez Larreta o el mismo presidente de la Nación, que tienen que salir a hacer frente a esto. Lo que les pido a ellos, y a Horacio Rodríguez Larreta tengo la oportunidad, cada tanto charla con los diputados, sobre todo los de la Ciudad de Buenos Aires, es expresarle cuál es la preocupación del vecino que tiene que trabajar, más que nada. Entonces, ese es el plano en el cual nos estamos manejando en esta situación, que por lo demás es totalmente atípico. Bien, diputado Patiño, gracias por este contacto con nosotros, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Quiero volver al diputado de Luca, con quien estábamos conversando hasta hace un ratito nada más, cuando la tecnología nos lo impidió. Tenía preguntas, también consultas, nuestra compañera Vero Benaim. Sí, diputado, ¿qué tal? No sé si nos está escuchando ya. Sí, perfecto, los escucho. Bien, bueno, la consulta tiene que ver con la reunión justamente que se está desarrollando en Olivos. Hoy el ministro de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, dijo que si seguían creciendo los casos a esta velocidad, iba a haber una fuerte tensión en el sistema de salud en el AMBA. ¿Qué se sabe de las cuestiones sanitarias? ¿Usted cree que esto puede llegar a ser así? Mira, hasta ahora lo que hay en la estadística es que en la provincia de Buenos Aires hay cerca de 17.500 contagiados, cerca de 500 personas que han fallecido. Eso representa, para tomar la dimensión también de los temas y obviamente que para hacer el análisis correcto al respecto, los bonaerenses somos 16 millones de habitantes, con lo cual el número que estamos hablando representa el 0,01% de la población que está en este problema. Y cuando hablamos del tema de las camas, para dar todas las estadísticas, en la provincia de Buenos Aires se cuentan cerca de 5.000 camas de terapia intensiva, que esto obviamente los números que estamos hablando y estas camas también tienen que ver con lo que se han hecho estos últimos meses, pensando este pico que estamos empezando a vivir supuestamente. De estas 5.000 camas de terapia intensiva se están usando la mitad, 2.500, y de las cuales en temas de COVID se están usando 200. Claro. De las 2.500. Todo el resto son para otro tipo de atenciones. Así que con lo que yo tengo entendido por información de médicos y personas que están en los hospitales, lógicamente que hoy hay un nivel para mantener ese posible crecimiento, pero sin duda también, como decía Pato, hay que tener obviamente el cuidado y el análisis integral sobre todo. También una parte de lo que venían diciendo, uno tiene la preocupación, hace 3 meses que los argentinos estamos, y sobre todo los bonaerenses y quienes estamos en el AMBA, tenemos la tolerancia, el cuidado y el respeto por lo que se define en términos políticos, pero me parece que en esa definición de los términos de las políticas públicas que se definen, hay que tener un análisis integral de lo que está pasando. Hoy aparecen tensiones desde lo económico, de lo social. Los hospitales, hoy por ejemplo, no funcionan los consultorios externos, no hay cirugías programadas. Todos los hospitales que están en el conurbano bonaerense están solamente para atención o básicamente para atención de tema COVID. Las guardias obviamente que están muy ocupadas, pero después no hay otro tipo de atención. Y obviamente aparece la tensión económica. Claro. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es, quienes tenemos toda la predisposición, quienes hemos felicitado al gobierno o a los gobiernos por la primera etapa en el COVID, en el cuidado para los argentinos en la pandemia, también nos parece que es inteligente empezar a analizar integralmente el proceso, porque los argentinos, creo yo, que más allá de las tensiones personales que todos sentimos de estar 3 meses encerrados, me parece que lo que tenemos que empezar a buscar es el hoja de ruta. Ni siquiera tiene que ver con un trazado fino de qué políticas públicas tienen que venir la semana que viene, pero por lo menos tener una mínima claridad de la etapa que sigue. Diputado, y habemos muchos espacios políticos. Yo trabajo... Sí. No, perdóneme, 10 segundos le pregunto, y no puede ser, que acá se acentúe la cuarentena y que se afloje en Chivilcoy, por ejemplo, a partir de 60 kilómetros. ¿Puede haber un sistema mixto de mayor control en el AMBA, que los números no son buenos, y un mayor relajamiento en el interior de la provincia, que los reclamos de mayor actividad son muy entendibles?
Eso existe hoy, Pato. Sí. Hay distintas fases en el interior de la provincia, pero lógicamente que todo el sistema de habilitaciones de comercio y demás requiere toda una lógica burocrática que depende de la plata. Entonces, para ir habilitando cada una de las secuencias, eso requieren 10, 12, 15 días de respuesta. Y tenés casos, insisto, Chivilcoy con 75.000 habitantes, hay 6 contagiados, y hay otros que no tienen, y otros que tienen 30 como La Barría o más. Pero me parece que en eso requiere una inteligencia del Estado. No requiere discursos políticos ni encerrarse en que la única salida es la cuarentena. Lógicamente que ha sido importantísimo, todos lo reivindicamos lo que ha pasado, pero nos parece que ya a 90 días de haber empezado la cuarentena viene una etapa que requiere un consenso, una búsqueda de diálogo mucho más amplio, ser asesorados no solamente por infectólogos, claro, y requiere ser asesorado, obviamente, por otro tipo de médicos, por los que están en los hospitales. Sí, otras especializaciones, ¿no? También hacen a lo económico. Y también que hacen a la salud mental, ¿no? Porque también vengo escuchando mucho esto, digamos, se asesora mucho a nivel estrictamente sanitario, como si el aspecto emocional, psicológico de la gente no requiriese la misma atención que, el resto de las cuestiones que por supuesto son sustanciales porque hacen a la vida. Diputado, le agradezco muchísimo que haya esperado, que disculpe las interrupciones como resultado de la tecnología, es lo que tenemos. Le agradezco un montón, No ha pasado nada, así que estamos tranquilos acá. Gracias. Bueno, muchas gracias y también a nuestra compañera Magalí por permitirnos hablar con usted. Gracias a los dos. Gracias por esperar también. Que tenga buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando en la provincia de Santiago del Estero? Saludamos al diputado Daives, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias. Muy amable, gracias. Lo mismo. Me parece que tiene algo con volumen alto que escuchamos nuestras propias voces. Acopla. Hay algo que está acoplando. No sé si le estoy pidiendo algo muy difícil de resolver. Bajo un poco. ¿Puede ser ahora? Ahí está bien. Un poco mejor. ¿Nos escucha bien? Sí, tenemos que aprender tecnología acelerada porque de todos modos es lo que tratamos de hacer. Sí, obvio, no es fácil. Para nosotros tampoco. ¿Ahora está mejor? Y yo me escucho a mí mi voz en su computadora como 2 veces y no es una voz muy copada, así como para escuchar tanto. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es lo que es como tenemos que hacer el programa por estos días. Sí, y ya voy a tratar de bajar un poco más el la próxima, si no, se pone unos auriculares, si tiene a mano ahí, más fácil. Sí, lo tengo a mano, pero ahora de todos modos hasta que me lo coloque. No pasa nada, no pasa nada. Le pregunto, ¿cuál es la situación en su provincia, diputado? Mire, la situación en la provincia está controlada. Nosotros hemos tenido una actitud muy importante desde el primer momento. Ha sido muy férrea la actitud del gobernador de la provincia. Y lógicamente esto ha permitido que todos, absolutamente todos los santiagueños, nos sintiéramos bastante seguros y tranquilos. Pero por supuesto hubo algo muy importante también que hay que rescatar, es el acompañamiento de la población, porque en eso no se puede lograr si no hay un buen acompañamiento de la ciudadanía. Y en esto lo que significa la responsabilidad ciudadana ha sido más que importante, más allá de las resoluciones de gobierno que se puede hacer a nivel de tanto provincial como nacional. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Verónica Benaim lo saluda. Quería hacerle... ¿Qué tal? 2 consultas. La primera es, ¿en qué etapa de reactivación están en la provincia? Y la segunda, preguntarle novedades respecto al accidente en moto que tuvo el gobernador Zamora. Queríamos saber también si tenía noticias de cómo estaba a nivel salud. Sí, el gobernador está estable, está muy bien, ha sido atendido inmediatamente en el Hospital Regional de Santiago del Estero. Hubo golpes en su rodilla y golpes dolores abdominales nada más, pero todo está controlado, está en observación en este momento como para tener todas las precauciones necesarias. No hay riesgo de ninguna otra naturaleza y bueno, esto esperemos que siga evolucionando lo mejor posible para que pueda reintegrarse pronto a sus funciones. Bien.
Y la otra consulta que le hacía tenía que ver con en qué nivel estaba la provincia respecto a la recuperación económica que hace que no haya contagios. Bueno, miren, nosotros hemos trabajado aquí. En principio hubo 12 casos, están todos controlados, no hubo ninguno confirmado después de ninguna naturaleza, no hubo muertos, no hubo gente internada, salvo estos casos que fueron para ser controlados. Hay una prevención muy grande en toda la provincia. Lo estamos tratando de que esto se pueda producir lo más y mejor posible. Y como le decía hace un momento, esto es muy importante porque el acompañamiento ciudadano ha sido más que suficiente. Y esto es un dato que lo quiero resaltar porque no es algo que viene acompañando solamente en esta pandemia, sino es un compromiso que tiene la sociedad desde un momento mismo de que esta ha empezado a recuperar lo que significa su orgullo santiagueño, ¿no? Porque nosotros habíamos vivido una etapa muy profunda de resignación en la que nos decían que todavía decíamos que nos teníamos que conformar con lo posible. Y nosotros superamos esa etapa, por eso esta nueva identidad, este nuevo comportamiento, estos nuevos valores que tiene la sociedad santiagueña son muy importantes para tenerla en cuenta y resaltarlas en estos casos que son extremos y que tienen una situación de mucha particularidad de riesgo, ¿no? Diputado, perdóneme una pregunta. Uno tiene provincias como, por ejemplo, la de Santa Fe o la de Córdoba, también otras, Mendoza antes, La Pampa, donde ya hace varios días que se habilitan reuniones, hay bares abiertos en varias provincias. En Jujuy hubo retrocesos, pero hablaban incluso de empezar las clases. ¿Santiago del Estero tiene alguna actividad medianamente normalizada o todavía no? Todas esas. Santiago del Estero tiene la posibilidad de bares abiertos, ya están abiertos los restaurantes, es de 8 a 24 horas, solamente que en este caso se cierra a las 24 horas o 0 horas del día siguiente hasta las 8 de la mañana, y a partir de ahí hay una actividad. Hay muchos controles, por supuesto, pero eso no significa que no haya circulación. Lo que se está evitando es, por supuesto, las grandes aglomeraciones. Lógicamente, lo que hay es reuniones de hasta 10 personas que están permitidas. Ayer sí hubo una especie de amplitud en cuanto a la tolerancia, porque se trató del Día del Padre, no solamente por el festejo en sí del padre, sino por toda la necesidad de circulación de un departamento a otro. No está permitido la circulación libre entre departamentos de la provincia. Hay que tener razones fundadas y motivos bien fundados también para poder trasladarse de un departamento a otro, de una ciudad, de un municipio a otro. Estos son también controles que se están haciendo para poder tratar de bajar la posibilidad de riesgos en que haya un contagio más. Circunscribir todo lo más posible, sí. Ya se permitió la salida a hacer gimnasia, se están habilitando los gimnasios también. O sea, en definitiva, el comercio ya está trabajando casi en su totalidad. O sea que Santiago en ese aspecto tiene una vida prácticamente normal. Como le digo siempre, con el acompañamiento No social. se lo toma mal, pero sentimos un poco de envidia de este lado. Es una película que parece que no vamos a alcanzar nunca. No, yo le diría que no tenga envidia, simplemente que haga que se comporten como hacemos nosotros. Perdón, que no es una soberbia tampoco. Yo le decía hace un momento, nosotros perdimos la resignación y empezamos a hablar de nuestras rebeldías. Claro. Pero nosotros las rebeldías no son caprichosas, son en valores. Tenemos valores muy importantes. Sí, nosotros igual tampoco es por capricho, la parte que nos toca, es la que nos toca porque somos más habitantes también. Cada cosa en su lugar. Es bueno porque refuerza sus palabras, hace que también nos levante un poco la autoestima, claro. Porque eso hace a reforzar lo que nosotros tanto bregamos, que es el federalismo en nuestro país. Y consideramos que este federalismo del siglo XXI todos estos valores son parte de
esa profundización que tenemos que hacer también dentro de la democracia y dentro del federalismo. Bien. Diputado Daives, gracias por este contacto con nosotros. No, muchísimas gracias. Que tenga buenas tardes, que ande muy bien. Muy ameno y muy placentero. Gracias, igualmente para nosotros, muy amable. Vamos a repasar ahora el informe de cada día que presenta el Ministerio de Salud. 1.581 son los casos confirmados de coronavirus en la fecha de ayer en toda la República Argentina, el 92% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 3,3% en la provincia del Chaco. 14 provincias no han confirmado casos positivos en la fecha de ayer. 42.785 son los casos totales acumulados de coronavirus en nuestro país, 13 de los cuales se ubican en nuestras Islas Malvinas. La tasa de incidencia cada 100.000 habitantes asciende a 94,3 casos. El 50,6% de los casos confirmados son varones, el 49,4% son mujeres. 36 es la edad mediana que afecta a esta población. 8,2% de los casos afectados son trabajadores de la salud. 1.016 las personas fallecidas por coronavirus en la República Argentina en la actualidad. 2,4% es la tasa de letalidad y 22,3 casos por millón de habitantes la tasa de mortalidad general por coronavirus. 397 son las personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico de coronavirus, 13.153 los recuperados. Ese porcentaje de positividad promedio de 18,8 en el día de ayer fue de 32,4, en la ciudad de Buenos Aires 44,1, en la provincia de Buenos Aires 37,4, en el resto del país 14,6. Este porcentaje de positividad promedio no es igual en todos lados, así que no es correcto decir que el 44% es en cada una de las áreas específicamente. En esta detección intensiva de casos, con el detectar se identifica un lugar donde empiezan a aumentar los casos, se van a buscar y ese es el lugar donde, por supuesto, aumenta el porcentaje de positividad. Recuerden que estamos pendientes con una reunión muy importante que se está desarrollando en Olivos de cara a lo que puede llegar a pasar en la región en la que nosotros estamos viviendo, que es la capital federal y también la zona del AMBA, a donde se registra el 95% de los casos. Pero, ¿qué es lo que está pasando por estas zonas en la provincia de Santa Cruz? Por eso estamos con la diputada Reyes. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por esperarnos y por recibirnos ahí del otro lado. Buenas tardes, muy bien, acá en Santa Cruz, cumpliendo una cuarentena que me tocó después de que volví del AMBA. Ajá, ¿y cómo está la situación en la provincia, más allá de su situación personal, que me imagino que también vale la pena ser contada, pero en la provincia, ¿cuál es el grado de infectados, de contagiados? Bueno, nosotros tenemos, hace 14 días no se registran casos, tuvimos 51 casos, de los cuales están todos dados de alta. Hay en este momento, con motivo de la vuelta a casa, del operativo Volver a Casa, recordemos que nosotros tenemos muchos estudiantes fuera de nuestra provincia, entonces fue un poco demorado, desordenado el regreso, pero bueno, finalmente se está cumpliendo y entonces tenemos arriba de 180 personas en este momento en cuarentena. Lo que también tenemos, además de muchos jóvenes estudiando fuera de nuestra provincia, que los encontró el aislamiento en Córdoba o en Buenos Aires, en distintos lugares del norte, como le llamamos nosotros, también tenemos el tema de los derivados que han tenido que volver, porque como nuestro sistema de salud no está preparado y en condiciones para abordar muchas problemáticas de salud, también tenemos un número bastante importante de derivados por motivos de salud, sobre todo en Buenos Aires. Diputada, así que, bueno, Quería pararme en lo que está diciendo, la saluda Verónica Benaim, además otra patagónica, un poquito más lejos, Tierra del Fuego, mi parte, así que Verónica? Entiendo perfectamente lo que cuenta. Quería preguntarle si en el caso de Tierra del Fuego hay vuelos de la aerolínea de bandera, son muy reducidos, 4 al mes que llegan solamente a la capital federal. Quería consultarle si Santa Cruz tiene habilitado vuelos de la misma manera, al menos a Río Gallegos. Santa Cruz tiene habilitada en forma muy reducida, ha tenido
2 o 3 vuelos y que tiene que ver con esto del operativo Volver a Casa y algunos también a Calafate y bueno, y después el tema del regreso a través de colectivos, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, como suceden también en Tierra del Fuego, las distancias complican mucho esto de regresar porque, bueno, se hace muy difícil también atravesar las distintas provincias y las distintas localidades, que concretamente algunas no te dejan permanecer dentro de la localidad durante la noche y entonces, bueno, la verdad que es complejo, pero en cuanto a vuelos no tenemos vuelos regulares, solamente algunos habilitados excepcionalmente y destaco que con muy poca información oficial sobre qué vuelos llegan, cómo llegan, el costo de estos vuelos, o sea que en cuanto al movimiento y el regreso a la provincia de quienes quedaron varados, la verdad que fue bastante complicado. A ver, diputada, un tema que tiene que ver con la actividad industrial y comercial de la provincia. A ver, ahí hay trabajo agropecuario, que por lo menos en las zonas que uno acá conoce no ha sido tan afectado el trabajo agropecuario. La cuestión petrolera, le pregunto, en el norte de la provincia, en el límite con Chubut, ¿cómo está? ¿Se está trabajando normalmente o no? Y después supongo el tema administrativo sí que debe estar como con muy bajo nivel de concurrencia al trabajo. Pero ¿qué pasa con el petróleo puntualmente? ¿Se trabaja o no, diputada? Sí, lo que tiene que ver con la actividad petrolera y minera han establecido algunos protocolos, ¿sí? Y en ese sentido se ha tratado de no paralizar la actividad en algunos sentidos. Lo que sí, en lo que tiene que ver con lo administrativo y atento a la escasa cantidad de casos que tiene Santa Cruz, convengamos que Santa Cruz tuvo un brote importante, un número importante que tiene que ver con turistas franceses en Calafate, que fue la localidad que tuvo más casos de transmisión comunitaria y que está absolutamente controlado en este momento. Pero lo cierto es que la actividad administrativa se encuentra paralizada, peligrosamente paralizada. Y digo peligrosamente porque nosotros tenemos un poder judicial paralizado absolutamente y un poder legislativo integrado por 24 legisladores y hoy en día se hacen reuniones de 15, 20 personas en cualquier lugar en Santa Cruz con motivo de un comité de crisis o se han realizado reuniones que tengan que ver con el sector del Ejecutivo Provincial y se sigue sin reunir el Poder Legislativo, que son solo 24 legisladores. ¿No ha tenido de hecho, sesiones la legislatura, entonces? Tienen sesiones a través de Zoom, como lo que estamos haciendo nosotros, pero la verdad que un poder del Estado, yo no estoy de acuerdo claramente en que un poder del Estado funcione a través de Zoom, que no funcionen las comisiones. Yo recorrí 3.000 kilómetros desde Buenos Aires y pude ver gente de salud, de seguridad, camioneros que proveen a toda la Patagonia, mucha gente trabajando y de cara al virus y en muchos casos gente que es grupo de riesgo. Entonces, que 24 diputados en Santa Cruz no se puedan reunir para tratar temas como que nos atraviesan tan fuertemente como puede ser la grave situación turística, la grave situación del sector turístico que está con 0 ingresos o que no podamos tratar otros temas que tienen que ver con ingresos brutos, que tienen que ver con impuestos distorsivos que están afectando seriamente a nuestra comunidad. Y sobre todo, cómo vamos a reactivar el tema educativo. Santa Cruz tiene muy poca conectividad, muy mala conectividad. Claro. El Consejo de Educación no estaba preparado para la educación virtual en Santa Cruz. Hay mucha deserción. Entonces, realmente un poder del Estado como el legislativo debería estar trabajando y muy fuertemente. No es la misma situación que la Cámara de Diputados Nacional, que de pronto requiere una circulación mayor desde distintos lugares del país. Sí, y en otra región. Diputada... Así todo, mi postura está a favor de la presencialidad. Perfecto, y ha quedado más que claro. Le agradecemos un montón este contacto con nosotros. Lo que pasa es que ya nos hemos quedado sin tiempo para continuar con la entrevista. Muchas gracias por el contacto. Bueno, y cuídese. La diputada desde el sur de nuestro país contándonos un panorama que es absolutamente distinto al que estamos viviendo nosotros. ¿Va a haber anuncios hoy o no, para terminar? Por ahora, el ministro quien maneja la comunicación en Casa Rosada, Meli Pato, dijo que hoy no iba a haber anuncios, pero el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires temprano tiró algunas líneas. Sí, esperemos que después no lo hagan en entrevista con algún programa de televisión
televisión, ¿no? Esperemos. Tiró algunas líneas que tenían que ver con que podría haber una vuelta a la fase 1 en lo que tiene que ver con la capital federal y lo que tiene que ver con el AMBA, sobre todo, y que podría ser en 10 días. Es un podría, ¿no? Lo vamos a manejar con potencial, pero hoy el ministro Boyán hizo algunas definiciones al respecto. Y recordamos que falleció un enfermero del hospital Rivadavia y reclamo de sus compañeros, así que obviamente el tema en Capital por estos datos dolorosos sigue siendo muy complejo, ¿eh? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Santa Cruz o el resto, o Santiago del Estero, acá seguimos en un momento difícil. Muy bien, hasta aquí hemos llegado nosotros. Se quedan acompañados por el equipo de Karin Cohen y con ella, por supuesto, para seguir bien de cerca todas las noticias que tienen que ver con nuestro Parlamento.